Hola, hola. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Soy Maribel Temoche, directora del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y les doy una más cordial bienvenida al conversatorio Teatro Chino en Lima, el montaje de la multitud de Nick Rongyun Yu. Antes de iniciar la conferencia, les pido por favor que apaguen sus celulares o ponerlos en modo silencio para no interrumpir la exposición de nuestros invitados. Comentarles que este montaje lo hizo el Instituto Confucio PUC con el aporte de lo que antes llamábamos la Oficina Central de Institutos Confucio y de nuestra Pontificia Universidad Católica en el año 2016. Fue un estreno de la primera obra china contemporánea en poder ponerla en escena en Lima, en el Perú. Y bueno, ahora en este conversatorio lo va a moderar nuestro profesor y compañero Rodrigo Campos. Comentarles un poco sobre Rodrigo. Él es comunicador, artista y gestor cultural, magíster en lengua y cultura china por Fudan University. Es graduado en comunicaciones con mención en artes escénicas por la PUC y es miembro de la Red Latina Americanista sobre Estudios Sinológicos de la Universidad de Costa Rica. Es profesor y asesor en temas culturales de nuestro Instituto Confucio PUC y también se desempeña como activista cultural en temas concernientes a la relación Perú-China. Es uno de los más visibles promotores culturales y activistas comunitarios por la visibilización de la cultura Tusam, que es la cultura de los peruanos de ascendencia china con conexiones en Perú, Cuba, España y China. Es director y fundador y coordinador de Relaciones Públicas del Centro Cultural Digital Tusanaje. Actualmente es uno de los antologadores del libro Hojas sobre Raíces, antología literaria de tusanes peruanos, junto con el doctor Ignacio López Calvo. También es uno de los editores del libro Chinos de Ultramar, Tusanes, Transnacionalidad y Transformación de la Universidad de Costa Rica y Rex Sino-Latina, junto a Ricardo Martínez Esquivel y González Barovia Fuerte. Te dejo, Rodrigo, con el moderador del conversatorio y bienvenidos nuevamente. Gracias. Gracias, Maribel. Hola a todos. Hola a todos. Estamos muy contentos de estar aquí, ya terminando la Semana de la Cultura China 2022, que hemos organizado en cooperación con el Instituto Confucio de Medellín. Ha sido una semana llena de muy bonitas actividades, pero hoy estamos en el corazón de ellas, porque tenemos distinguidos invitados y vamos a hablar probablemente de un hito en la historia de las actividades culturales de nuestro Instituto Confucio, que fue el montaje y la temporada que se hizo de esta importante obra del autor Yu Rongjun, conocido en Occidente como Nick Rongyun Yu, ¿no? Esta obra se llamó Wu He Zhi Zhong, o The Crowd, ¿no? La multitud. Fue un montaje hecho en el 2016 y queremos hablar de él porque era una obra muy interesante, con muchos niveles, con cierta relación con la historia del Perú también. Y iremos hablando de todo eso, y para eso tenemos a la directora, Marisa Béjar, y a dos de los actores del elenco, el primer actor Víctor Prada y la espectacular María Angélica Vega. Voy a leer un poquito sobre ellos. En primer lugar, sobre Marisa Béjar debemos decir que es directora escénica, investigadora y profesora asociada del Departamento de Artes Escénicas de la PUC. Ha participado en diversas residencias y congresos artístico-académicos nacionales e internacionales. Ha recibido diversos premios por sus trabajos de dirección, entre ellos justamente por su dirección de La multitud, del dramaturgo ya mencionado, Nick Rongyun Yu, el premio Oficio Crítico a Mejor Dirección Drama 2016 y el premio a la Producción Artística ProArt PUC 2017, y por su creación Un Ser en la Ciudad, Caminata Escénica, y el premio ProArt PUC 2019. En sus áreas de interés están el trabajo artístico en el espacio público, la etnografía sonora y de los sentidos, la performance para sitio específico y espacios alternativos, y la creación escénica interdisciplinaria. Es Master of Arts in Media Studies por la New School University de la ciudad de Nueva York, universidad en la cual obtuvo también el diploma de posgrado en realización de cine.
Es diplomada como actriz profesional por la Escuela de Teatro de la PUC y bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología por nuestra misma universidad. Luego, el ya mencionado, justamente quien tuvo el rol protagónico, el gran Víctor Prada, él es actor peruano con una larga y destacada trayectoria artística. Es egresado del Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, se ha desempeñado como actor, director, productor de teatro, cine y televisión y docente en importantes centros de formación superior y en universidades. Actualmente es director productor de Visual Producciones. Nominado a los premios Platino del cine iberoamericano en actuación por su papel protagónico como Eusebio en la película El Limpiador, cinta que ha tenido menciones en los grandes festivales del mundo. Ha participado en los montajes de Teatro Nacional Popular, El Molino, La Alforja, Teatro de la Universidad Católica, el Grupo Ensayo, Umbral, Centro Cultural de la PUC, Centro Cultural Británico, La Plaza, bajo la dirección de reconocidísimos directores nacionales, ¿no? Actuaciones bajo la dirección de Lucho Perano, Alberto Isola, Edgar Saba, Alonso Alegría, Jorge Chiarella, Roberto Ángeles, e internacionales como Jorge Ali Triana, entre muchos más. Entre sus últimas participaciones en cine destacan Octubre, Premio Festival de Cannes, El Limpiador, premio en diversos festivales como San Sebastián, Palm Springs, Cuba, luego también El Evangelio de la Carne, en Locos de Amor 3, entre otros. Por último, María Angélica Vega es egresada del Teatro de la Universidad Católica, actriz, narradora e investigadora oral, directora de Todos Cuentan, proyecto de investigación, revalorización y difusión del cuento, el mito y la leyenda en el Perú. Es reconocida internacionalmente por su participación en más de 10 producciones nacionales de televisión. Tiene una amplia experiencia en teatro, cine, televisión y docencia, destacando su participación en producciones nacionales como Al Fondo de Sitio, Cuéntale a la Luna, Eva del Edén, Pobre Diabla, Soledad, Los Hijos de Gamarra, Clave 1, Médicos en Alerta, Los de Arriba y los de Abajo, Tatán, entre otras. Tuvo el papel principal en la obra teatral De Atrás para Adelante, dirigida por Ruth Escudero en el 2018. Ella investiga, recopila y difunde el cuento peruano a nivel nacional e internacional, dicta talleres de narración oral escénica y actuación a niños, jóvenes y adultos. En la actualidad produce, dirige y narra los espectáculos de La Selva sus cuentos, Cuentos a la olla, Sobre el despertar, Ritmos, cantos y cuentos del Perú y 4 cuentos eróticos de Acarí. También está encargada de la puesta en escena de una obra dentro del primer bachillerato holístico que se realiza en el Perú. Recientemente ha activado cafés culturales y ha abierto una escuela de arte en varios puntos del Valle Sagrado. Pues bien, con estos inmensos invitados, yo quisiera comenzar. En realidad voy a salirme un poco del libreto, porque la primera pregunta evidentemente es: Marisa, ¿cómo lidian con un texto tan especial, con tantas particularidades, que además les abre a ustedes como creadores las puertas a otra sociedad, a otra cultura, a otro idioma, a otra circunstancia histórica? Esa sería la primera pregunta para los tres. Sin embargo, quiero hacer una pregunta paréntesis. ¿Cómo en el proceso de irte adentrando en ese texto y en ese contexto tomaste la decisión de cuáles eran los actores idóneos para la obra? Gracias. Gracias al Instituto de Confucio una vez más, a mis compañeros de mesa, que les quiero tanto. Y bueno, a ver, es un texto súper complejo, como has dicho. Creo que lo primero que a mí me brotó es pensar en con quién quiero trabajar. Y entonces, ¿a quién necesito para trabajar en este montaje en específico, ¿no? Y necesitaba sí o sí personas que tuvieran mucha cancha en el escenario, porque no es fácil hacer ese texto. Mucha confianza y fe en el proceso, por lo tanto en mí, ¿no? En que yo puedo lidiar esto y liderarlo. Que puedan resolver el texto de una manera técnica impecable, porque es un texto muy difícil, pero al mismo tiempo que tengan la sensibilidad de usar el cuerpo en el espacio,
¿no? De transmitir a partir del cuerpo las trayectorias, el uso distinto que el espacio te propone para resolver muchos personajes, porque es una obra que tiene muchos personajes en juego. Entonces, el proceso de decidir quiénes son las personas a quienes se invitaba estuvo esos parámetros, ¿no? Y además que se les invitó sin que ellos supieran qué personaje iban a hacer. O sea, se les invitó como un equipo de trabajo, ¿no? Yo misma no sabía. Me parecía que estaba bastante claro que Víctor iba a ser el personaje que iba a quien le matan a la madre, etcétera, ¿no? Pero lo demás no lo tenía claro. Entonces, al principio, en la primera lectura, en la que las caras de asombro asomaron, fue una lectura muy bonita, tuvimos a todo el equipo allí. Empecé por un poco la musicalidad, la intuición que tenían ellos, al leer, a entender por dónde podía ir, ¿no? Y creo que incluso se repartieron algunos personajes casi... ya había habiendo empezado algunos ensayos, ¿no? Sí se repartieron antes de empezar, pero durante los ensayos también algunos pequeñines personajes que había que resolver se repartieron. Entonces, más o menos esos fueron los criterios. Algunos ya desde antes predeterminados, pero otros desde el hacer, ¿no? Que es algo que es mi entrada como directora siempre. Yo siempre resuelvo desde el hacer. O sea, no voy con algo premeditado. Y quiero escuchar qué me proponen y ver cuáles son los cuerpos que hay ahí, cuáles son las energías que hay ahí, cuáles son los talentos, cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Y bueno, tenían que estar dispuestos a jugar ese juego de esa manera. Buenísimo. Es importante recalcar, por si no han podido ver el montaje, que justamente hay una enorme cantidad de personajes. Una de las características principales es la coralidad de la obra, es decir, son un grupo de actores, como un coro griego de alguna manera, que cuentan juntos una historia. Pero para que puedan entender un poquito mejor, hemos preparado unos clips con algunas partecitas de la obra que queremos compartir con todos los que nos están viendo aquí presentes y con los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo.
Prometo que voy a ser un buen esposo y un buen padre. Juan, Coche, mira a su esposa y en la dichosa felicidad de su gesto se puede apreciar. ¿Regresaste? Sí. ¿Cuál es el problema? Lo encontré. ¿Quién? Ay, Allí llegó. Está en Shanghái. Allí tengo que ir a Shanghái. Conchita, tu hijo está yendo bien en los exámenes. Él está enfermo en un hospital. Nos divorciaremos. Y ahí se la semi. Todo esto es tuyo. Hasta el niño. Solo dame el divorcio. Y se hace otra las brasas como a ti te gusta. Tengo que ir a Shanghái. ¿Quieres arroz? Me robé un jeep. Cuando lo haya hecho, tal vez, quizá ya no regrese. A los de Shanghái les gusta que su comida esté dulce. Si sigo vivo, mandaré dinero. Una cerveza, cochín. Esto no va a ser fácil para ti. Hace frío. ¿La quieres helada? Te estoy fallando. Pero no puedes darme por vencida. Esto no tiene nada que ver contigo ni con el niño. Lo siento. Te serviré un poco de arroz. Bueno, entre otras cosas podemos darnos cuenta que aunque han pasado 6 años, todos están igualitos. Bueno, por ejemplo, mientras veíamos algunos de los videos, Marisa me comentaba la elección del color rojo para el matrimonio, ¿no? Muy importante. Entonces, se han estado acercando a la cultura china, que no es algo usual para los actores. Probablemente en su trayectoria con otros textos han tenido que acercarse muchas más veces a la cultura francesa, inglesa, española. Tiene que ver con de dónde provienen los textos que hacemos en un país latinoamericano. Entonces, yo quisiera preguntarles a los actores cuál fue su acercamiento desde la investigación para los personajes a la cultura china, ¿no? ¿Cómo fue esa construcción? De verdad, al momento de leer el primer texto y las primeras reuniones, era un texto totalmente abierto y sensible, ¿no? Muy especial porque tenía esta cosa de, a la vez de ser poético, también era desgarrador en algunos momentos, ¿no? Siempre, en verdad yo me imaginaba que era una especie de ópera china, pero totalmente actual, ¿no? Que tenía todos los elementos, porque en principio había tantos escenarios que decididamente en el montaje no iban a estar los escenarios, entonces la propuesta iba a ser un poco muy particular para que fluyeran todos estos ambientes y los personajes. Además, también la cosa temporal, ¿no? Es una cosa, los años, más de 50 años pasaron, ¿no? Entonces era todo un reto un poco para nosotros mismos los actores tratar de proyectarnos ante ese escenario que se venía, ¿no? Sobre todo, y ya después
propuesta fue concreta, ¿no? Un poco trabajar mucho el cuerpo, trabajar las actitudes, trabajar independientemente de las interpretaciones. Y esta cosa particular también, el personaje tenía, como hemos visto en alguna escena, la conversación normal entre un personaje y otro, y a la vez también sus mundos interiores, ¿no? Sus mundos interiores, sus reflexiones, que hacen también posible que el espectador no se sienta llevado totalmente, sino comienza a reflexionar. O sea, es un ir y venir también con el espectador que está pendiente de que lo que se está diciendo puede tener diferentes versiones o diferentes maneras de ver las cosas, que también el texto por eso nos daba toda esa posibilidad de análisis o de interpretaciones que podíamos darle. No sé tú qué quieres. Dada la experiencia de... Muy buenas tardes, muchas gracias por venir, es un placer estar aquí. Dada la experiencia de mi querido Víctor, recién sé cómo llegó a ti la obra. Para mí fue todo lo contrario. Curiosamente, cuando Marisa me cuenta que todo este proyecto, yo le digo, Chinita, mi querida amiga, yo digo, ya, claro, hacemos la obra, ¿no? Y después me da la obra y después leo la obra, o intento realmente leer la obra porque me costó mucho. No podía avanzar, no me provocaba leerla, no me gustaba lo que estaba leyendo, no entendía lo que estaba leyendo, no sabía todo esto y todos esos escenarios, hacia dónde van, para qué, por qué. Me hacían miles de preguntas y la verdad es que cuando terminé dije, ¿y ahora? Porque a mí no me gustó. Pero más que no me gustara, yo no la entendí. Y ya había dicho que sí. Y sí la quería hacer. Y ahí dije, wow, esta china cómo se lanza a algo tan complicado, ¿no? Esa Marisa, que no sabemos por dónde va a ir, qué camino va a tomar. Y tuvimos una primera lectura. En esa primera lectura, como ya no estaba sola con la obra, sino con los compañeros y escuchando lo que ellos iban entendiendo, pero a la vez sorprendidos todos, unos más, unos menos, de lo que teníamos entre manos, fue como un poco, bueno, ya sí, no se deja oír, pero no fue una obra que a mí me cautivó, no. Lo que me cautivó fue el proceso y la certeza de que si Marisa la había elegido, esto iba a tener buen fin. Entonces nos lanzamos a jugar. Marisa en un momento comenta algo que no siento yo que se haya dado en mi experiencia como actriz con otros directores o con muchos otros directores, y es la confianza del director, uno, de no saber cómo va a conducirse la escena, de no saber qué vamos a lograr y de así, sin incluso saberlo, tener la confianza de que va a lograrse algo maravilloso a partir del juego escénico, a partir de la búsqueda, a partir de la interiorización, desde la magia de lo que es jugar. Porque cuando uno trae, ¿no?, pensamientos, ideas anticipadas, y vamos a plantearlo así, y vamos a hacer así, y vamos a hacer el análisis de texto así, siento, espero no ofender a nadie, que es como se montan obras en nuestro país. He ido a ver una hace muy poco, con jóvenes, estos alumnos que tengo ahora entre 17 y 19 años, y se durmieron todos, los comentarios no era solo yo, también los jóvenes de hoy en día que terminaron como, ¿y para qué? ¿Para qué salimos de nuestra casa? ¿Para qué fuimos, invertimos una hora y media y no pasó absolutamente nada? Y eso, que el personaje era una niña que da la posibilidad de jugar muchísimo, ¿no? A mí me fascinó el montaje, la propuesta de juego constante, de búsqueda constante,
y vi la obra, porque nosotros no vemos la obra, ¿no? Vi la obra hace muy poco, hace un mes quizá, ¿no? Que le digo, Marisa, no me acuerdo de nada, porque claro, yo estaba muy confundida, muchos de mis compañeros también teníamos papelógrafos, que tampoco eso nunca se había dado en un montaje, a los lados de las patas, ¿no? De los costados del teatro, para ir viendo, a ver si esto, el otro, y no perdernos. Y aún así, en un escenario yo crucé con una silla que no correspondía, y después, pero todo eso hace que los recuerdos que tenga hasta ahora son los recuerdos más hermosos de montaje, y de verdad por eso cuando vemos las posibilidades de poder remontarla, creo que todos los actores queremos remontarla. Nos costó muchísimo hacer la obra, nos costó muchísimo, al mismo tiempo que lo disfruté en extremo, ¿no? Solo en la escuela habíamos hecho con Julio César varios personajes. Después nunca, en mi experiencia profesional, había vuelto a hacer varios personajes, ¿no? Personajes sutiles como, no sé, la lluvia, como elementos de la naturaleza. Y es lo más rico que puede recibir un actor, y no importa que dure 2 escenas, 3 escenas, ¿no? Es el placer más grande. Yo sentí mucho placer y estoy muy agradecida de que Marisa haya confiado, a pesar de que yo le dije, Marisa, yo no entiendo nada, no sé a dónde vamos, ¿qué es esto? Bueno, pero les estaba contando para terminar un ratito, vi la obra y dije, pero si la obra se entiende, o sea, lo que no entendía era yo, pero la obra sí se entiende. Y un sobrino mío que fue al estreno me dijo, yo le digo, ¿entendiste algo? Claro, porque, y me dio los nombres, porque Jin Yunga lleno de allí, y lo entendió todo. Entonces digo, soy yo la que no estoy a la par del teatro contemporáneo. Yo y mi limitación. Muchas gracias. Creo que tanto Víctor como María Angélica han dicho muchas cosas muy interesantes, varias cosas que tienen que ver con el texto mismo, como esta elección del dramaturgo porque se diga lo que siente, ¿no? Que le da un poder también narrativo y permite estos puntos de vista y esta multiplicidad de personajes, ¿no? Aquí vemos cómo el dramaturgo decide tomar una empresa grande, ¿no? Abarcar desde el 68 hasta el 2014 en China es como abarcar un par de siglos para nosotros, ¿no? Por los cambios que se dan en ese tiempo. Entonces ustedes estaban ahí cargando con un proceso importantísimo de China y del mundo, porque al cambiar China cambia el mundo. Y claro, María Angélica también nos habla de esa primera distancia con el texto, que creo que tiene que ver con la distancia que tendríamos en general, porque no están los artistas escénicos de Asia y los de América Latina acostumbrados a relacionarse entre sí, y ahí viene la magia de Marisa, ¿no? Con el montaje. Por eso quisiera preguntar por el montaje en sí mismo, ¿cómo cogemos un texto complicado con un componente descriptivo tan importante que en principio podría hacernos creer que va en contra del accionar, pero no, porque por el contrario, Marisa, tú coges una propuesta donde se trabaja mucho con el espacio, con estos elementos además minimalistas, con el cuerpo, y transformas en una obra muy dinámica y que se deja entender. Porque claro, luego está que el espectador de por entonces de repente también estaba menos acostumbrado a ficciones de Asia. Entonces podía perderse, ¿no? Wang Guoqing y el papá Wang Yichin, y buscaba a Tin Yang-wo y encontró a Tin Li-min, que es el hijo, y estaban en Chongqing y en Shanghai y en Hong Kong y en Heilongjiang. Lo cual, por otro lado, lo que nos dice el autor es que el autor lo abarcó todo, ¿no? Conoce el país, conoce el proceso histórico, ¿no? Pero entonces, ¿cómo fue el montaje, por favor, Marisa? Ya. Podría abreviar esto, pero... O sea, yo a la distancia, me parece mentira que hayan pasado tantos años, entiendo mi proceso como directora y creadora escénica en esto. O sea, ahora, después de estos años y con todo lo que he seguido haciendo, puedo entender cuáles eran los impulsos, los detonantes que yo tenía para trabajar el montaje de la multitud, ¿no? Que tienen mucho que ver con una sensibilidad que tengo
del uso del espacio. A mí, como dice Merkel, que me aburren las obras donde la gente solo habla, ¿no? Para mí son talking heads, ¿no? O sea, cabezas que hablan y ya está. Pero además la obra es muy poética y la obra te obliga a resolver personajes como anoche hablamos con Mick en la conversación que tuvimos. No sé, un cuervo, un cuervo y un montón de cuervos, gras, ¿no? Pasto, como gotas de lluvia, ¿qué haces con eso? Y claro, yo tenía muy claro que lo peor que podía hacer era tratar de meter esto en una camisa de fuerza de un teatro realista. O sea, esto no es un teatro realista. Entonces, ¿qué es? ¿No? Entonces, sí, el proceso, pero además no es una pieza de teatro danza, ¿no? Ni de teatro físico, porque tiene un texto importantísimo, como se ha podido ver en las escenas que se han pasado ahorita. O sea, hay texto fuerte que le afecta a un otro, ¿no? O sea, tiene elementos del teatro realista también. Entonces, la pregunta era cómo abordar el montaje de esto, ¿no? Quiero volver al elemento que tú habías puesto sobre la mesa hace un ratito, que tiene que ver con la cultura china y cómo desde Perú nosotros podemos trabajar y con qué respeto podemos trabajar, ¿no? Esto también está esa dimensión, ¿no? Y para mí, como dije ayer también en la conversación que hubo con Mick anoche, si una obra es muy buena, lo que la hace universal es que trata sobre seres humanos con los cuales podemos empatizar. O sea, no importa si está en China, en África, en los Andes peruanos o lo que sea, y qué tiempo además sea, si es en la conquista, si es en... Hay una cuestión de la esencia del ser humano que trabaja el teatro bueno, es un buen teatro, con la cual uno se puede conectar. Y estábamos nosotros en un proceso también electoral en ese momento. Y recuerdo que a nosotros nos resonaba todo este viaje del personaje a lo largo de 50 años en el contexto político, histórico, cultural chino, con nuestro propio proceso de las últimas 2 décadas. O sea, a cada momento, recuerdo en los ensayos, salían esas reflexiones. Y la claridad de que nosotros no podíamos transformar esto, porque tampoco teníamos la autorización de mí, en contextualizarlo en el Perú. O sea, eso hubiera sido matar la obra. Ahora sucede en los Andes peruanos, no. Entonces teníamos que recoger la vibra de la esencia del ser humano, pero todo el tiempo nos resonaba a nosotros con nuestra historia reciente. Y creo que eso es algo que no sé si hemos hablado mucho realmente durante el proceso ya de las funciones, pero creo que a nosotros nos resonaba mucho eso también, ¿no? ¿Quieren agregar algo respecto del montaje o pasamos a...? No, lo único que para mí otra cosa importante ya del tema de la obra es esta cosa de las circunstancias que van llevando a una persona con una idea fija, que en este caso del personaje la gran venganza, ¿no? El dolor tan profundo que uno siente que te hace pues perder perspectiva, dejar todo porque va dejando para cumplir. En este caso es la venganza, pero a veces nosotros como seres humanos nos aferramos a un punto y perdemos de vista lo que está a nuestro alrededor, y al final vemos que hemos fracasado o que caminamos mal, ¿no? Entonces toda esta cosa medio existencial que es importante dentro de la obra. Ese es el pie perfecto para preguntarles a los actores. Claro, supongo que tenemos todos una cierta idea de cómo un actor con formación construye su personaje, incluso a veces le aborda mucho el pasado del personaje, su perfil psicológico, social, etc. Pero ¿cómo hace uno? Les pregunto a ustedes, cuando cada uno tenía 6 personajes, no sé, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo trabajaban a los cuervos, ¿no? Esa animalización, cómo trabajaban esos elementos y luego a los personajes principales? ¿Cómo fue ese proceso? Hermoso. Curioso, ¿no? Empezar así como,
Y en el día a día, en el encuentro, ¿no? Y en ese encuentro, además de no tener nada claro, ¿no? Del caos nace el orden. Nosotros creo que tenemos la dicha de haber estudiado cuando había una influencia del teatro pobre en la escuela, nosotros somos de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, ahora ya no existe la escuela, y esa influencia del teatro pobre ha sido para quienes experimentamos varias promociones, creo que 4, muy positivo, porque de nada tiene que surgir el todo. Con este cuerpo, con vestuario, sin vestuario, con escenografía, sin escenografía, tenemos que lograr algo bueno, obviamente con toda la magia, como bien dijeron, de Marisa, algo que además de que se entienda, sea un viaje hermoso, ¿no? Para quien está en escena y para quien viene a compartirlo. Creo que fueron 9 y algunos tenían 11 personajes. 6 me parece que eran, no sé, no recuerdo el número exacto. Eso es un placer, o sea, que te llamen a hacer una obra y que tengas esa gran dicha. No sé si yo en mi vida, en mi historia personal, volveré a pasar por algo tan hermoso. Yo particularmente no siento, se debe ver, ¿no? Claro, la madre era el personaje principal que yo realicé y los otros eran estos. Para mí todos los personajes son principales, son importantes, son en el momento en que los estás realizando, es lo último que uno de repente hace en la vida, ¿no? Y entonces eso le da el peso y además el disfrute, ¿no? Ser esa madre me permitió jugar mucho con mi compañía, con María José, que hacía de mi hijo, que era el mismo personaje de Víctor, pero niño, y también con la escena, porque las escenas eran paralelas, eso es algo que el video ahorita no lo está mostrando, ¿no? Entonces, mientras nosotros nos desplazábamos, había la escena maravillosa del árbol, el cuervo, la hoja, y de veras, lo digo con mucha admiración, yo me he quedado momentos de la obra fascinada por lo que estaban haciendo mis compañeros en escena, cosa que no me ha pasado en otros montajes. O sea, como todos estábamos en escena siempre, habían 3 sillas a un lado, 3 al otro, y estábamos en escena, veíamos todas las escenas que pasaban, estemos actuando o no estemos actuando. Y yo me fascinaba los instrumentos musicales que se tocaban, el cómo se contaba la obra. Y eso es otra cosa, yo narro cuentos. Y de pronto yo me daba, mientras íbamos avanzando en el proceso, esto es un gran cuento. Resultó ser un gran cuento y contado en muchos momentos con los elementos mágicos del cuento. La música, las pausas, los silencios, las luces, el video, pero todo eso o sea, si yo no hubiera visto el montaje hace un mes, yo no podría participar como estoy participando ahora, porque en escena lo que yo tenía era una gran confusión de ¿y esto cómo se entiende? Y de verdad la propuesta, el montaje en su conclusión es poético. Yo no lo sentí en el texto, yo no sé dónde está la poesía, pero en el montaje sí. Es que todos los personajes pues simbolizaban cosas muy especiales, no eran solamente cosas decorativas, sino cuervos, el árbol, todo tenía una significación. Entonces prácticamente si ponemos que tenían sentimientos estos elementos, entonces en ese sentido de alguna manera fue más sencillo tratar de interpretar a esos otros personajes que no eran humanos, ¿no? Porque tenían una simbología, una cosa donde uno pueda agarrar un
sentimiento, ¿no? O un mensaje. En ese sentido, no, independiente del montaje, sí, la obra de por sí tenía elementos que como que te podían hacer volar por diferentes lados, ¿no? O sea, podría haberse ido por diferentes lados. Seguramente cada uno podría haber hecho una cosa. Lo importante del montaje es que trató de unificar una idea congruente, donde los mismos elementos, llámense las sillas, se transformaban en diferentes cosas, los mismos personajes fluían, el vestuario preciso para poder armar, seguir con la historia, ¿no? Eso fue lo fundamental, la congruencia de lo escrito con la propuesta de la dirección del montaje, ¿no? Más los otros elementos que entraban, porque también entraban apoyos audiovisuales que también eran muy sugerentes, ¿no? Muy especiales, que daban esta cosa para que la cosa fluya, de que estamos caminando en el tiempo, caminando en emociones, en sensaciones, y que también nos ayudaban a los actores a prácticamente entrar en la mecánica, ¿no? O sea, desde el momento que ya no hay pues una silla confortable como esta, sino es una silla que se transforma en un púlpito o en una cama o en lo que es, o un tronco de los árboles, parte del tronco de los árboles. Entonces eso mismo va ayudando a que el actor comience a crear estas historias con los personajes y vaya dándole una coherencia, nos ayuda, es una motivación para ver cómo lo vamos a interpretar, ¿no? Correcto, en efecto me quedo con una de las cosas que decía Víctor sobre el vestuario, ¿no? Cabe resaltar que uno de los grandes logros que no son tan notorios de repente es como uno puede ver en el vestuario que, claro, hay un espíritu chino, pero no hay un disfraz. Y ahí se puede ver el respeto a otra cultura desde los creadores, desde la visión de Marisa, de todos los que estaban detrás, ¿no? Un respeto y una intención activa de no exotizar. Eso ha sido muy importante, creo yo. Otra cosa que mencionó María Angélica es este tema de cómo, al igual que muchas tradiciones chinas y peruanas, y yo creo que de muchísimas culturas, los cuentos, las leyendas, los mitos, desde la humanización de objetos, de fenómenos, de animales, nos cuentan cosas. Y eso es lo que le daba a esta obra este componente tradicional de alguna manera, pero moderno, porque en algún momento también Internet estaba hablando. Entonces, esta intención del autor de que, claro, es una narración moderna, es una cosa mágica, pero también llega hasta el día de hoy. Y diríamos que para alguien que ve esta obra, que conoce la historia china, tiene tantos niveles, ¿no? O sea, la elección de que el disparo sea en Chongqing, donde en esa época estaban las factorías de armas, la elección de que el encuentro final sea en Hong Kong del 2014, con todo lo que eso implica a nivel de los movimientos sociales en Hong Kong en esa época. Cosas que se ven desde cómo esa China que ha pasado del agua que tomaban, a la que le echaban arroz para que tenga sabor, a el adulto con la sopa instantánea, ¿no? Y el padre revolucionario al hijo fiscal del Estado yéndose de putas, ¿no? Una sociedad que ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero además la dirección de Marisa le da a estos niveles simultaneidad, ¿no? Cómo pasaban tantas cosas al mismo tiempo, cómo esto capta la atención de todos por esa propuesta llena de muchos elementos más, ¿no? Que daban un montaje muy completo. Víctor también mencionó el tema de la obra. ¿Cuál es el tema? En la obra hemos hablado del montaje. ¿Cuál es el tema? El perdón, o el no perdón, la venganza y una sociedad post-violencia. Porque lo que le pasa al protagonista es lo que le puede pasar a muchas personas cuando se acaba la violencia. Y cada uno lidia como puede.
algunos con la resignación como el padre y con la propia culpa, porque en estos periodos de violencia a veces somos perpetradores, somos víctimas y victimarios. Y podemos ver cómo en ese periodo de violencia padres e hijos estaban en distintos bandos. O vecinos, al final eran vecinos enfrentándose, ¿no? Como nosotros. Exacto. Entonces yo quería preguntarles para justamente cómo encuentran esa relación. Ya nos dijeron que no querían adaptarla a la realidad peruana, pero ¿cómo encuentran esa relación con la violencia, con el perdón? ¿Cómo manejaron ese